Dios les bendiga. Esto es Enraizados, día 32. Los asuntos espirituales en la iglesia, dones, ministerios y operaciones, cuarta parte. Respondamos las preguntas: ¿qué es y cómo funciona el don de diversos géneros de lenguas? Hoy nos enfocaremos en este don en particular porque es controversial su uso, su propósito. Debemos iniciar diciendo que todo lo que los seres humanos somos, tenemos y sabemos es un don de Dios y tiene un propósito en el desarrollo del plan de salvación de la humanidad. Antecedentes. En vista de que en el mundo evangélico existe una fuerte corriente que promueve las lenguas como prueba del bautismo del Espíritu Santo y lo usa como oráculo para buscar la voluntad de Dios y para hacer declaraciones proféticas, resulta necesario y hasta urgente hacer una declaración de fe sobre este tema. He aquí la propuesta de reflexión de un servidor. La diferencia entre don y el fenómeno de las lenguas. Esta es la primera cosa, la más importante para mi gusto, y sé que es controversial y acepto que usted esté de acuerdo conmigo o que no esté de acuerdo conmigo. Yo solamente estoy enseñando con esto, especialmente a mis ovejas, a las personas que son de mi responsabilidad pastorear, y sé que esto ha crecido y se manda a muchas personas, pero recuerde usted, pues sencillamente puede tomarlo o no tomarlo. La diferencia entre don y el fenómeno de las lenguas. En la Biblia solo existe un libro que narra el milagro llamado diversos géneros de lenguas, y es el libro de los Hechos, y no lo hace muchas veces, solo 3. Después de esto, no se habla de alguien hablando en lenguas en ningún otro libro. Pablo, en la primera carta a los Corintios, habla de cómo debe enfrentarse cierta experiencia muy valorada en la iglesia de Corinto, a la cual él llama, Pablo, lenguas, y da precisas instrucciones al respecto. Al leer todo el pasaje con sinceridad podemos notar que no solo habla del milagro diversos géneros de lenguas, sino de otra cosa a la que podemos llamar el fenómeno de las lenguas. Analicemos con sinceridad y respeto en la palabra de Dios algunos pasajes que hablan del tema y descubramos la realidad sobre el particular. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13, dice: Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las ciudades debajo del cielo. Y hecho este estruendo se juntó a la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia y en Frigia, en Panfilia y Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirena, y romanos aquí residentes, todos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estando todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Sé que ya leímos este pasaje, pero era necesario leer una vez más para reflexionar en lo siguiente. El Señor Jesús había prometido a sus discípulos un cambio radical en la manera como el Espíritu Santo se relacionaría con el ser humano. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto dice Juan 14, 17. Antes de la muerte, resurrección y glorificación del Señor, el Espíritu Santo estaba sobre los hombres, y en ocasiones los dejaba y los podía volver a tomar. Asimismo sucedió con Saúl y con Sansón, y por eso David oró en el Salmo 51:11 y dijo: No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque en el Antiguo Testamento eso era posible. El Espíritu Santo dejó a Sansón. No era su cabello lo que tenía la fuerza, ¿está de acuerdo usted con eso? Fue su desobediencia a su pacto de Nazareo. Y resulta que al revelarlo y al dejarse cortar el cabello, no es que el cabello tuviera fuerza, sino que violó su pacto y Dios lo abandonó. El Espíritu de Dios lo abandonó y lo atraparon y ya no era tan fuerte como era. Pero cuando se arrepiente, pide perdón a Dios, una vez más el Espíritu Santo lo toma. Así era antes. La promesa es que el Espíritu Santo no solo estaría sobre ellos, sino en ellos. Y esto fue justamente lo que se inició el día del Pentecostés y que nos narra el libro de los Hechos en el capítulo 2. Se trata de una experiencia única, inicial y transitoria. Es decir, eso no se repite cada domingo en los cultos, aunque algunas personas pretenden eso.
Leyendo todo el libro de los Hechos y todo el Nuevo Testamento, tenemos que reconocer que la experiencia total, tal como se narra ese día, no se repitió nunca más, nunca más. No hay ningún otro pasaje en el libro de los Hechos o en las cartas de Pablo, de Pedro o de Juan que diga que una situación como esa se repitió. Nunca más. Analicemos el evento. Número 1. Está presente gente de diferentes nacionalidades que hablaban diferentes idiomas. No eran judíos ni todos hablaban arameo. Perdón. Algunos de ellos, la mayoría eran judíos, sí, pero no judíos de raza todos. Pero evidentemente todos venían de diferentes lugares del mundo, dice, de las naciones bajo el cielo, dice el escritor sagrado. Es decir, venían de diferentes lugares y no todos hablaban arameo. Todos entendieron el evangelio. Ese fue el milagro. Incluso se convirtieron y manifestaron su conversión. No fueron ministrados como hacen algunos hoy. No fueron derribados ni tocados en la frente, ni les pusieron muelas de oro, ni les llovieron diamantes ni oro, ni nada de eso. 3. El tema era Jesús y la salvación en Él. No eran los milagros ni las sanidades. No se promovieron milagros ni se promovieron sanidades, se promovió Cristo y solo Cristo. El propósito fue la salvación de los hombres, no las experiencias. No se anunciaron tener experiencia, anunció que se salvaran por la gracia de Cristo, que fueran salvos por la gracia de Cristo. 5. Los apóstoles hablaron en idiomas inteligibles, o sea que se pueden entender, lenguajes que existían en la tierra. No balbucearon, ni solamente hicieron ruidos repetitivos, no, hablaron idiomas. 6. Todos los demás se entendieron en sus propios idiomas. Conclusión. Se trató de un milagro de comunicación, no de confusión. Si hubiese llegado otro más, de otra raza, de otro idioma, lo hubiera entendido todo también. Porque todos entendieron. Eran inconversos y entendieron, porque sucedió un milagro, el milagro de la comunicación. Hechos 10, 25 al 48. Se los leo. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, y junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ojo. Hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Cómo sabían que magnificaban a Dios? Porque entendieron esos lenguajes. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.
Analicemos el texto también parte por parte. Número 1. Cornelio y su gente son gentiles, no son judíos. Seguramente la mayoría de ellos no hablan arameo. 2. Algunos, incluso Pedro, dudaban de que los gentiles pudieran ser cristianos. Este fue uno de los primeros conflictos a resolver de la iglesia primitiva. ¿Se pueden convertir los gentiles? 3. Pedro se resistía a ir a la casa de un gentil, pero Dios lo convenció mediante una visión. 4. Pedro les predica un largo mensaje en donde el centro de todo es Jesucristo. 5. El propósito del sermón es la salvación de los hombres. 6. Durante el sermón el Espíritu Santo viene sobre los oyentes y hasta los judaizantes se convencen de que los gentiles también reciben el Espíritu. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Es decir, este asunto de que estos gentiles experimentaran también el milagro de la comunicación, hizo que los incrédulos de la circuncisión que vivan con Pedro y el mismo Pedro, que también era un poco incrédulo, se convencieran. Número 7. Pedro se da cuenta de que los gentiles también reciben el Espíritu Santo y esto se convierte en una convicción que comparte con la iglesia desde ahí hasta siempre, durante toda su vida. Ahora, Hechos 11, 1 al 18. Oyeron los apóstoles a los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba, al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde estaba enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que dispuse estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Este es el pasaje. En este pasaje no vemos a nadie hablando en lenguas, pero su importancia radica en el seguimiento que Pablo usó para defender su nueva convicción. Pedro es criticado por compartir el evangelio con los gentiles. Pedro defiende el punto argumentando que los gentiles convertidos recibieron lo mismo que ellos en el día del Pentecostés. Es evidente que no se refiere a un viento recio, ni a las lenguas de fuego repartidas sobre las cabezas, ni a los 3,000 convertidos, pero sí se refiere al milagro de la comunicación. Se trató de lo mismo, se trató de idiomas existentes y no de supuestas lenguas celestiales. Miren lo que dice Hechos 11, 15 al 18. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en Él, Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Eso está en Hechos 11, 15 al 18. Y en tercer lugar, los judíos reconocieron que también los gentiles se podían convertir al evangelio. Es decir, funcionó. Eran dones de señal para enseñar algo y funcionó. Se convencieron. Los gentiles también se pueden convertir. Hechos 19, 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Hallando a cierto discípulo, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído
si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que hoy creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y otra vez, aquí hablaron en lenguas. ¿A qué se refiere? Idiomas. Si dice Pablo que fue lo mismo que les pasó a ellos en el día de Pentecostés, entonces es el milagro de la comunicación. Son idiomas inteligibles, es decir, que alguna persona de esa cultura puede entender. Analicemos esto, como hemos dicho, un grupo de discípulos de Juan que no se había convertido, ignoraban la realidad del Espíritu Santo, se convirtieron y glorificaron a Dios, no se hablaron en lengua sino que profetizaron, es decir, no solo hablaron en lengua sino profetizaron, es decir, predicaron la palabra de Dios. No nos confundamos, la palabra profecía no significa vaticinio, no, la palabra profecía significa hablar en nombre de Dios, delante de los hombres con lo que Dios quiere que diga, es decir, lo que Dios quiere que digamos, es decir, predicar, es predicar, predicaron, hablaron de Dios. Siempre mucha gente confunde profecía con decir el futuro, eso es vaticinio. Profecía significa solamente decir lo que Dios quiere. Y puede ser algo futuro o puede ser algo pasado o presente. 2. Una vez más la iglesia recibe señal de una realidad espiritual. El bautismo en agua no significa la conversión. Aquellos discípulos creían en Juan, se habían arrepentido, pero no habían tenido un encuentro con Jesús. Una vez que comprendieron el mensaje verdadero y tomaron una decisión, experimentaron la llenura del Espíritu Santo y se integraron a la iglesia. 1 Corintios 14, 2 al 5. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué dice este pasaje? Hay una diferencia entre hablar en lenguas y profetizar, dice Pablo. Es que el que habla en lenguas habla a Dios y el que profetiza habla a los hombres y los edifica, dice Pablo. Es preferible profetizar que hablar en lenguas y es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas, dice Pablo. Entonces aparentemente contradice todo el discurso paulino de 1 Corintios 12, versículos 12 al 25, les leo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y lo que en nosotros no menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Déjame lo explico. En este pasaje, Pablo trata de decirnos que todos los dones son iguales, igual de necesarios. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo después? Porque aquí lo que dice Pablo es que todos los miembros del cuerpo son iguales, del mismo valor. Lo que en este pasaje define como lenguas, entonces, ¿a qué se refiere? Porque Pablo dice, en pasajes leímos anteriores, que es superior profetizar que hablar en lenguas. Entonces, se está contradiciendo, porque la oreja no le puede decir al ojo, eres menos o no, somos iguales, del mismo valor. Alguien me hizo esa pregunta a la página. Sí, por supuesto, por un mismo espíritu significa sí, que todos hemos sido puestos por el Señor.
el que predica, como el que pone fundas en el gran fórum, como el que reparte boletines, tienen el mismo valor delante del Señor y su ministerio es importante, valioso, digno de un hijo del rey. Pero Pablo aquí dice que el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas y que es mejor mejor profetizar que hablar en lenguas. ¿Se está contradiciendo o qué? Me parece que la razón es la siguiente. Lo que en este pasaje Pablo define como lenguas no es lo mismo que el milagro llamado diversos géneros de lenguas, que se manifestó en Hechos capítulo 2. Lo que les acontecía a los hermanos de Corinto no era una manifestación espiritual, sino un éxtasis emocional, natural, un fenómeno humano, que no comunica nada a los demás, pero satisface a quien lo experimenta. En Hechos capítulo 2, el milagro comunicó a los hombres que no se podían entender por tener diferentes idiomas en la iglesia de Corinto. En Hechos capítulo 2, el milagro comunicó a los hombres que no podían entender porque tenían diferente idioma, les comunicó el evangelio. Y en la iglesia de Corinto, las lenguas provocaban confusión. No comunicaban. Pablo dice, no comunica, solamente se habla a Dios o a sí mismo. Miren, es como el llanto. Este fenómeno de las lenguas es como el llanto. Déjenme lo explico aquí. No lo escribí esto, pero es como el llanto. Llorar, ¿es un don espiritual? No, es un don natural. O sea, llorar es una habilidad que Dios nos dio para desahogarnos. Y se puede llorar. Y seguramente usted, como yo, hemos experimentado muchas veces que lloramos cuando oramos. Estamos hablando con el Señor y lloramos. Y gemimos. Y en un momento dado no podemos hablar y no decimos nada. Porque no podemos hablar, estamos llorando. Digamos, le comunico algo a los seres humanos que me rodean, nada en lo absoluto. No me entiende nada. Si estoy con otras personas, ellos no entienden nada. ¿Dios me entiende? Sí, Dios entiende. Sabe que lo necesito mucho. Sabe que estoy triste. O sabe que estoy angustiado. Y Dios entiende eso. Pero no es un lenguaje inteligible. No es una oración concreta. Es la expresión natural de una necesidad a través del llanto. Bueno, hay un fenómeno que me parece que los hermanos de la iglesia de Corinto les acontecía, al que Pablo llama las lenguas. Si lo que pasaba en Corinto hubiera sido el don de diversos géneros de lenguas, entonces Pablo no hubiera hecho diferencia y nunca hubiera dicho que una cosa es mejor que la otra. De hecho, el día de hoy muchas personas piensan que hablar en lenguas es la gran cosa, que es el don más importante, porque define que una persona ha recibido el Espíritu Santo, y algunos, porque hablan en lenguas, se creen la gran cosa. Se creen superiores a todos los demás, a los que no hablan en lenguas. Pues aquí Pablo dice que es inferior a profetizar. Y si dice que es inferior, entonces quiere decir que no es un don espiritual. Es un proceso, una experiencia emotivo sentimental que no comunica un mensaje como la profecía. Que sencillamente permite que la persona que lo experimenta se desahogue y se sienta bien de haber manifestado a Dios su gran necesidad. Un don espiritual no puede ser inferior ni superior a otro don espiritual, así que definitivamente está hablando de otra experiencia que no es un don espiritual. Y está dejando en claro que enfatizar una experiencia determinada es inadecuado y que si el ejercicio de una determinada habilidad no edifica a otros es ciertamente inútil o inferior a cualquier otro don que trae edificación. Y si usted dice, no puede ser eso, no puede ser, entonces explíqueme por favor por qué Pablo dice que es superior profetizar que hablar que las lenguas, que hablar en lenguas. Porque no usa el término diversos géneros de lenguas. Usa hablar en lenguas o las lenguas. Si es un don espiritual, eso que pasaba en Corinto y que se describe en capítulo 14 de 1 Corintios, si es un don espiritual, entonces ¿por qué lo considera inferior a otro? Los dones espirituales son todos del mismo valor, extraordinario valor, son del Espíritu Santo. Pero lo que está diciendo Pablo es que a ese concepto de profecía al que se refiere no es la simple predicación de un sermón, no, habla de esa experiencia de decir lo que Dios quiere que diga una persona, y es un milagro porque Dios le da un mensaje a esa persona para que dé un mensaje basado en la Biblia, por supuesto, un mensaje basado en la palabra, no extrabíblico. Y eso es un don, y eso es algo superior, extraordinario. Y el fenómeno de las lenguas, que no puede no ser malo, pero no es un don espiritual. De hecho, el don espiritual se llama diversos géneros de lenguas y consiste en hablar un idioma que no sabía hablar. Y el don interpretación de lenguas consiste en entender un idioma que no sabía entender.
Por todo ello podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. El don diversos géneros de lenguas es esencialmente un milagro de comunicación, donde personas que no podían entenderse de forma natural se entienden para recibir un mensaje de bendición. El milagro diversos géneros de lenguas, segunda declaración. El milagro diversos géneros de lenguas tiene que ver con idiomas humanos reales, ya que el propósito es que comprendan, no que se confundan o ignoren. 3. Este milagro fue un instrumento necesario en el surgimiento de la Iglesia. Se trató de un milagro de señal que confrontaba a los incrédulos y les desafiaba a creer. Algunos dudaban que los gentiles pudieran convertirse y la manifestación de este don hizo posible que se convencieran de que los gentiles sí podían convertirse. El don, otra declaración, el don diversos géneros de lenguas es un don espiritual, es decir, una manifestación del Espíritu Santo y no es una habilidad humana. Por lo tanto, no se manifiesta a voluntad humana, sino cuando Dios quiere. Dice 1 Corintios 12:11. Pero estas cosas las hace el uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahí en Hechos capítulo 2 no significa que Pedro dijo, vamos a hablar en lenguas y hablar. No fue a discreción de él, ni se le ocurrió. Él se levantó a predicar la palabra y por alguna razón que él no entendió, ni nosotros ahora, el Espíritu Santo, bueno, solo eso es lo que tenemos, que fue el Espíritu Santo, hizo que los partos, medos, pontos, elamitas de Frigia, de Panfilia y más allá de Cirene y más allá de no sé qué, todas esas personas que hablaban diferentes idiomas se entendieran en su idioma. Se dieron dos milagros ahí. Unos hablaron en un idioma que no hablaban y otros entendieron en un idioma que no entendían antes. No importa cuál de los dos milagros fue, importa poco. El punto es que hubo comunicación. Conclusión. El don espiritual llamado diversos géneros de lenguas es algo muy diferente al fenómeno de las lenguas. Que el fenómeno de las lenguas acontecía en la iglesia de Corinto y que acontece el día de hoy en algunas iglesias evangélicas. Y por cierto, que acontece también en otras vivencias religiosas no cristianas. Por ejemplo, lo digo para todos los evangélicos. En la Iglesia Católica, en el área que se llama la renovación carismática, también hablan en lenguas y algunos de ellos reciben mensajes de María o de algún otro de los que ellos llaman santos. Y usted y yo podemos entender que no podemos creer eso. Y hay tribus animistas, incivilizadas, que también el brujo de la tribu entra en trance y habla en lenguas también. Y hay también lenguas satánicas, porque hay personas que hablan en lenguas que no son dadas por Dios y que dicen cosas que son blasfemas. No digo que ese es el caso que sucede en las iglesias evangélicas que practican eso. No. De hecho, pienso que regularmente no es así. Pero también creo que se trata de un fenómeno emotivo, sentimental, que no es el don diversos géneros de lenguas. La diferencia esencial entre don diversos géneros de lenguas y el fenómeno de las lenguas, la diferencia esencial es que el don espiritual comunica y al comunicar trae bendición. En cambio, el fenómeno de las lenguas incomunica y al incomunicar puede traer confusión. Por ejemplo, estamos puros mexicanos, todos hablamos español. No hace falta el don diversos géneros de lenguas, por Dios, no hace falta. Todos entendemos. Y el Espíritu Santo sí habla español. Dios sí puede inspirar al predicador que nos hable en español, porque el Espíritu Santo sí habla español y nos comunica algo en español. No hace falta que nos hable en otro idioma. Pero si estamos reunidos puras personas de diferentes idiomas, sí hace falta el don y posiblemente el Espíritu Santo quiera manifestarlo. A mí me parece que el día de hoy, en nuestra época, no es común esa manifestación porque no es tan necesaria como lo fue en aquella época. Así que no debemos buscar el don espiritual de diversos géneros de lenguas, porque es decisión del Espíritu Santo manifestarlo o no hacerlo. Y debemos confiar en que si es necesario se manifestará como un instrumento para la proclamación del Evangelio. Les cuento una historia. La hermana P. Panfield, siendo líder de la juventud latinoamericana, eso hace muchos años cuando éramos jóvenes y bellos, fue a predicar a Brasil. Ella es venezolana. La joven que habría de interpretar su sermón en español al portugués, cuando habló con ella para ponerse de acuerdo con el tema, rompió a llorar, porque estaba nerviosa y porque el tema del sermón de la hermana Fe le afectaba profundamente a ella, así que no pudo hacer la interpretación. Dijo, no voy a poder interpretarte. El pastor le dijo a la hermana Fe Panfield, si usted habla despacio,
Algunos de los hermanos podrán entender algo de la predicación porque portugués, español tienen el mismo origen, ¿no? Y se puede entender. Ella era venezolana. Aquello de hablar despacio como casi a todos los latinos nos resulta bastante imposible, o difícil o imposible. Así que ella oró y dijo, Señor, en tu nombre. Y la hermana predicó en español. Al terminar el sermón, el pastor fue y le dijo, ¿no dijo usted que no sabía hablar portugués? Al parecer todos le habían entendido perfectamente. Los dones espirituales están vigentes, porque nada ni nadie puede detener la obra del Espíritu Santo. Pero no confundamos sus manifestaciones con experiencias psicosomáticas, histeria colectiva, sugestión o manipulación de la mente de las multitudes por medio de emociones. No los confundamos. Los dones espirituales están vigentes y si el Señor quiere los puede manifestar cuando quiera, cuando hagan falta. Pero no debemos confundirlos con otras cosas que no son exactamente el don espiritual al que nos refiramos. Muy bien, no hemos terminado. Si lo sigo dejando a usted con duda, usted tiene preguntas sobre esto, aquello, qué bueno que las tenga porque tengo más cosas que decir sobre este asunto de los asuntos espirituales de los que el apóstol Pablo nos habla. Habremos de seguir estudiando ahora el capítulo 14 de 1 Corintios, en donde Pablo da instrucciones precisas sobre el don de diversos géneros de lenguas y el fenómeno de las lenguas. Así que lo espero para que sigamos mañana estudiando la palabra del Señor en los principios fundamentales de la fe. Hasta pronto.